Hola, buenos días, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo encuentro en el marco de nuestro programa Hiwasa, Reinventar y Tejer Comunidad, en el que, como muchos ya sabéis, desde que dio inicio en el mes de marzo, venimos tratando de generar un marco de trabajo colectivo en el que poder compartir herramientas, experiencias y metodologías que nos sean de utilidad para reimaginar nuestros entornos urbanos y habitarlos de una manera sostenible en un sentido amplio. El programa está coordinado por Vivi Projects, por Susana Moliner y David Pérez, a quienes podéis ver en pantalla, y se va enriqueciendo en los encuentros que vamos teniendo los sábados al cierre de cada módulo con diferentes expertos iberoamericanos que nos están ayudando a amplificar las conversaciones a través de sus experiencias y de las prácticas que vienen desarrollando en sus diferentes contextos de trabajo. Con el encuentro de este sábado, que lleva por título Cómo entretejer comunidades, personas y aprendizajes, ponemos el cierre al módulo 4 junto a María Montesino, quien nos acompaña desde España y forma parte de la Ortiga Colectiva, y con Alejandro Mérida Luján, integrante del Tambo Colectivo Chiji, desde acá, desde la ciudad de La Paz, a quienes agradecemos mucho que hayan aceptado la invitación y a quienes ahora os presentarán más a profundidad tanto Susana como David. Igualmente estamos acompañados de los participantes del módulo 4, quienes también estarán enriqueciendo la conversación con preguntas, y a lo que también invitamos a todas, todos aquellos que nos estáis siguiendo. Al fin y al cabo, el objetivo de estos encuentros es sumar entre todos los que participamos y seguir construyendo esa caja de herramientas colectiva a través de los saberes y de las experiencias que todos podamos aportar. Así que desde ya os damos las gracias por adelantado por sumaros a la conversación. Por supuesto, agradecemos también a Susana y a David por su compromiso e implicación en el programa, y a mis compañeros del Centro Cultural, Denise y Martín, quienes están apoyando en la parte técnica y también están ayudando a que todo esto sea posible. Así que cuando queráis, Susana y David, no robamos más. Pues muchísimas gracias, Marta. Buenas tardes y buenos días desde donde nos estéis escuchando, y de nuevo súper agradecidas de poder compartir y ser parte, ¿no? Cómplice de este proceso tan bonito de aprendizaje que comenzamos hace ya desde el mes de marzo del programa Hiwasa. Y nada, damos pie pues este conversatorio como punto y aparte, ¿no? de un módulo en el que hemos estado trabajando sobre esta cuestión de cómo generar esos espacios de compartir saberes, y cómo generar un vínculo, ¿no? Entre las comunidades, entre las personas y los aprendizajes en los entornos urbanos, pero también los entornos urbanos de carácter rural, ¿no? Y ahí también María Montesino nos va a poder clarificar un poco sobre esta cuestión, sobre estos entornos, sobre los entornos más rurales. En este módulo hemos intentado pues eso, generar o diseñar un plan de mediación para poder conectar las convocatorias o esos laboratorios ciudadanos que hemos estado diseñando durante estos meses, y cómo de alguna manera poder llegar a conectar con esas personas para que puedan participar y entretejer las propuestas comunitarias, porque de alguna manera el enfoque de Hiwasa es generar nosotros inclusivos, y no solamente proponer y desarrollar actividades con los que son como nosotros, sino justamente abrir la diversidad de perfiles para estos espacios de encuentro y de trabajo. Y si quieres, David, comentar un poquillo hoy los proyectos que hemos tenido antes de Sí, dar comienzo el conversatorio. pues sí, gracias también Marta y el Centro Cultural por este nuevo conversatorio. Simplemente comentar brevemente sobre cuáles han sido los proyectos, bueno, que llevamos trabajando desde el primer módulo, ¿no? Y a los que se han ido incorporando, ¿no? A lo largo de cada nuevo módulo, pues nuevas personas, ¿no? Que han ido pues sumando sus aportes, sus puntos de vista, ¿no? A estas propuestas que se han ido construyendo, ¿no? A lo largo de estos meses. Tenemos pues 5, ¿no? Hasta el momento pues hemos ido trabajando con 5 equipos y 5 propuestas diferentes, y situadas en 5 territorios distintos de Bolivia, ¿no? Tenemos el grupo Sembrando Oxígeno, Cosechando Salud, que bueno, ha estado compuesto por personas diversas, ¿no? Y que en este último módulo pues ha estado formado por Silvana, Rita, Bárbara, Gaba y Carmen, que han estado trabajando pues en esta propuesta de laboratorio
ubicado en el barrio de Alto Obrajes, en La Paz, y trabajando pues en torno a diversas propuestas que tienen que ver con renaturalización, con salud comunitaria, con aprendizaje en torno al desarrollo de cultivos urbanos, etcétera, como varias líneas de trabajo en este sentido. El grupo 2, Mirarte, que también están trabajando en La Paz en torno al Mirador Kirikiri, y es un laboratorio que se llama Artes Urbanas Tejiendo Comunidad desde el Cielo, y formado en este cuarto módulo por Ximena, Carmen, Rocío, Naira, Pamela y Cecilia, y que pues eso, están trabajando, ¿no?, en torno a, como a reflexionar sobre cómo activar este mirador, ¿no?, y como espacio de creación colectiva, ¿no?, en torno a prácticas artísticas. El tercero de los equipos que han estado trabajando en estos 4 módulos es Raíces Vivas, ¿no?, que en este cuarto módulo ha estado compuesto el equipo por Marisol, Miguel, Alejandro, Patricia y Sofi, y el laboratorio pues se desarrolla principalmente en el territorio de Oruro, y están trabajando en torno al carnaval y a distintas manifestaciones tradicionales populares como el carnaval de Oruro, ¿no?, y cómo reinterpretarlo desde la contemporaneidad, ¿no?, y cómo trabajar con todas las comunidades que están implicadas en esta práctica artística comunitaria, ¿no?, para pues, digamos, actualizarla y ver qué sentido tiene en el momento presente, ¿no? Trama Amazónica es el cuarto de los equipos, formado en este módulo por Marvin, Renata, Brenda y Jerónimo, y que están trabajando en Santa Rosa de Yacuma con la asociación de jóvenes una asociación de jóvenes de la localidad, y están desarrollando pues, un laboratorio en torno a cómo reactivar prácticas turísticas en este territorio que sirvan además para pues, potenciar, ¿no?, la implicación de los jóvenes, y que estas prácticas turísticas, o sea, que este desarrollo turístico pues, esté combinado con un desarrollo comunitario, con respeto al medio ambiente, etcétera, ¿no? Y el último de los equipos, Transmigrante, refugio temporal itinerante, está formado en este cuarto módulo por Tika, Nicole, Pamela, Richard y Olimpia, y están trabajando en torno a los asentamientos de personas que habitan de manera temporal en ciudades de Bolivia, ¿no? Pues son estos 5 grupos, estos 5 proyectos de laboratorios que estamos tramando en este programa de Hiwasa, y que en este módulo número 4 hemos estado pensando en cómo llegar a las comunidades, cómo poder enlazarnos y generar esas complicidades para que puedan ser partícipe de este proceso horizontal, participativo y participado. Y entonces, pues bueno, las preguntas que iremos compartiendo tanto con María como con Alejandro van en esta línea. Pero antes de comenzar lo que podría ser ya la conversación, ¿no?, y este momento de intercambio de experiencias, queríamos lo primero conocer un poco más en detalle la Ortiga Colectiva y el colectivo Chiji, la Ortiga Colectiva que está en el norte de España, en Cantabria, y el colectivo Chiji en La Paz. Y primero daremos paso a María Montesinos, que voy a hacer una pequeña presentación de su recorrido. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad del País Vasco, donde se encuentra actualmente realizando su investigación doctoral sobre nuevas formas de ruralidad, procesos culturales y soberanía alimentaria. Es productora agroecológica en Dehesa La Lejuca, en el Valle de Campoo. Forma parte de la Ortiga Colectiva, donde codirige y dirige la revista de Arte, Literatura y Pensamiento La Ortiga, y en 2020 coordinó el Laboratorio Rural de Innovación Social Ciudadana Rural Experimenta, promovido por el Ministerio de Cultura, el Programa de Cultura y Ciudadanía y Medialab Prado. Ha participado en investigaciones, publicaciones, congresos de universidades y colectivos culturales de todo el Estado, y es alguien a la que admiramos muchísimo y que nos da muchísimo placer y gusto poder conectarnos con ella, con su trabajo, y de qué manera engarza esa cuestión de las nuevas ruralidades, ese reverdecimiento, ¿no?, desde los entornos urbanos conectado con lo agroecológico, con el entorno más rural, y de qué manera también esta cuestión de los laboratorios ciudadanos pues, se ha adaptado, ¿no?, al entorno en el que ya se está trabajando. Así que cuando quieras, María, mil gracias de nuevo por estar aquí con nosotros, y cuando quieras, todo tuyo, la pantalla y el micro.
Muchísimas gracias, Susana. Bueno, buenos días por allá, buenas tardes por aquí. Estoy realmente, bueno, pues muy agradecida a todas las personas que estáis organizando Hiwasa, porque me parece una propuesta, además de muy interesante, muy necesaria, ¿no? Cómo tejer aprendizajes colectivos, cómo conectar personas con territorios y tejer redes y demás. Os había preparado una pequeña presentación, aunque bueno, a mí la soledad de la pantalla me genera más ganas de que sea realmente breve y que luego en el conversatorio podamos conversar o que me podáis hacer las preguntas que consideréis oportunas. Voy a compartir pantalla porque tenía por aquí una pequeña presentación y algunos materiales que luego puedo compartir con quien quiera, ¿no? O sea, estas cosas siempre las hago para acceso libre totalmente, ¿no? A la hora de presentarme me gustaría como hablar de dos mitades en mi vida, ¿no? Una que tiene que ver mucho con las ciencias sociales, con el estudio de la sociología, de la antropología. Además, soy hija de un antropólogo, con lo cual el trabajo de campo desde muy niña me ha sido algo muy familiar, ¿no? Ese tipo de técnicas de investigación y de acercamiento al trabajo de campo. Siempre cuando hago una presentación llevo estas dos fotos, esta primera que es en un lugar de estudio que es mi biblioteca y luego esta otra, porque es el otro 50% de mi vida, donde estoy junto a Lucio, que es mi compañero, y estamos en nuestra ganadería, que es la dehesa La Lejuca. Yo soy ganadera a título principal, que se dice aquí en España, soy ganadera o sea, mi trabajo y mi economía dependen de una ganadería ecológica que se llama La Lejuca, que es una ganadería en alta montaña de vaca tudanca, que es este tipo de raza que veis aquí, que es una raza rústica de Cantabria. Yo estoy en Cantabria, en un territorio que está en el norte de España, en un pueblecito pequeño que se llama Fresno del Río, de 187 habitantes, en el Valle de Campoo. Estamos en una zona de alta montaña, como veis, donde bueno, pues los inviernos son muy fríos, hay mucha nieve y los pueblos, aunque seguimos teniendo una ciudad o un pueblo, o sea, una aldea, una ciudad un poquito más grande que es Reynosa, sí que es verdad que está muy afectada esta zona por la despoblación en el sur de Cantabria, ¿no? Entonces notamos también pues muchas dificultades a veces a la hora de organizar actividades o mejor dicho, más que dificultades, estamos acostumbradas a trabajar con poblaciones muy pequeñitas y hacer grupos de muy poquitas personas. O sea, podemos organizar actividades culturales para 4 personas, 5 personas, sin que pase nada. No es un problema. No necesitamos grandes públicos, no necesitamos organizar cosas o propuestas que estén en las ciudades, sino que trabajamos precisamente por descentralizar esas propuestas culturales y que podamos hacerlas en más sitios, ¿no? La Ortiga Colectiva es una asociación cultural sin ánimo de lucro que nace en Santander en el año 99 y la revista La Ortiga, que es quizás lo que más se conoce de nuestra actividad. Estoy ahora conectando con la página web por si alguien quiere enredar por aquí. Hacemos 25 años ya de esta publicación de Arte, Literatura y Pensamiento. Podéis conocer los últimos números, descargarlos libremente en PDF, que están todos por aquí, todas las ediciones que hemos hecho a lo largo de estos 25 años. Llevamos desde el 2005 trabajando muy centrados y muy desde la perspectiva de las ruralidades, del medio rural, desde este pequeño pueblo del Valle de Campoo. Y para nosotras es muy importante en nuestra asociación, formada principalmente por mujeres, somos 4 mujeres, digamos, en el núcleo duro, y a partir de ahí tenemos lo que llamamos la Ortiga Colectiva, que es un movimiento informal, es decir, de personas que pueden variar, depende del año, depende de la época, porque procuramos también que las actividades siempre puedan conciliar con las vidas familiares, ¿no? Pues todos tenemos pues, hijos, necesitamos estar también haciendo otro tipo de actividades, entonces proponemos también una práctica cultural comunitaria desde esos ritmos, ¿no? Más pausados y de conciliación. La Ortiga Colectiva es ese colectivo formado ahora mismo por 15 personas que procedemos de mundos muy diferentes, con historias de vida muy distintas. Tenemos gente que viene del mundo de las ciencias sociales, gente que viene del mundo de la producción de alimentos, artistas, arqueólogos, en fin, tenemos intereses muy diversos y muy variados. En la Ortiga Colectiva normalmente trabajamos a partir de lo que llamamos imaginarios, que no son más que grupos o equipos, como lo queréis llamar,
de intereses, ¿no? De intereses comunes. Entonces tenemos 6, 7 imaginarios: arte, alimentación, letras, pensamiento, ecología, comunicación, feminismos, y a partir de ahí las personas que lo deseen pueden formar parte de esos grupos de trabajo donde, dependiendo del año o del mes, cada persona muestra sus intereses, sus inquietudes, qué es lo que quieren proponer, por dónde quieren trabajar, y a partir de ahí se trabaja de manera asamblearia con procesos que llamamos de co-creación, donde todos aportamos, y finalmente los resultados, si es que hay resultados de ese proceso colectivo, pues se plasman en publicaciones de La Ortiga o en encuentros, ediciones, a veces son paseos compartidos, a veces son exposiciones. En fin, en ese sentido tenemos como un abanico muy amplio de actividades, ¿no? ¿Qué más os puedo contar? Bueno, os he traído fotos, algunas imágenes, aunque realmente me gustaría pasar a las láminas porque creo que hay algunas cosas que es interesante lanzar al principio, ¿no? Hoy me parecía especialmente interesante contar la parte más vinculada con la producción de alimentos. Nosotros tenemos uno de esos imaginarios, está muy vinculado con la alimentación y sus procesos. Trabajamos con productores locales, formamos parte de redes de productores locales también. Lógicamente, por ejemplo, en mi caso, que soy productora local, pues de una manera quizás más intensa, ¿no? Entonces, a veces organizamos encuentros. Por ejemplo, la foto que estáis viendo ahora es una panadería que hay aquí en un pueblecito muy pequeño que se llama Orzales. Es el lugar donde está al fondo el horno de leña. Entonces, organizamos, esta foto ya tiene 3 años o 4 años, organizamos encuentros donde la gente pueda venir desde entornos normalmente urbanos a conocer las formas de hacer de las zonas rurales, en este caso a través de la alimentación, de la producción de un alimento. Yo siempre digo que a través de observar cómo se produce un alimento desde el pasto, desde la finca hasta la mesa, se puede hablar de muchos conceptos, ¿no? Se puede hablar de política, de economía, se puede hablar de feminismo, se puede hablar de conflictos, se puede hablar de sociedad, se puede hablar de muchísimas cosas, observando y participando y entendiendo los procesos colectivos de producción de alimentos, ¿no? Me parecía interesante, como comentaba Susana, el Laboratorio Rural Experimenta. Os cuento un poco por encima, aunque luego realmente me gustaría más que siguiera las preguntas en la conversación, ¿no? Para que no quede así como muy simple esto, ¿no? Había hecho una lámina que siempre la llevo cuando hablamos de mediación cultural, porque creo que también es algo que es interesante, ¿no? Hablar de mediación cultural hoy. Nosotros, cuando trabajamos los laboratorios ciudadanos, o como lo queréis llamar, metodologías participativas o procesos participativos, siempre nos parece interesante aprender de nuevo a mirar y a escuchar, no ir con ideas prefijadas, pues que siempre están muy condicionadas, pues nuestro propio origen, nuestra perspectiva, nuestra historia de vida, nuestro momento actual. Entonces es interesante en este sentido detenerse a mirar y a escuchar dónde vamos a trabajar. Ahora estoy muy centrada en el tema del ámbito rural. ¿Qué comunidades tenemos en ese ámbito rural? ¿Qué suelen hacer? ¿Cuál es su tejido asociativo? ¿Cuál es su ciclo anual? Es decir, ¿qué actividades socioeconómicas tienen? ¿Qué fiestas celebran? ¿Qué tipo de población es? ¿Una población envejecida? ¿No es una población envejecida? ¿Hay asociaciones de mujeres? ¿Las mujeres tienen una presencia y se visibiliza mucho lo que hacen, o por el contrario no? ¿Qué tipo de rituales hay a lo largo del año, ¿no? En este sentido, me parece interesante pensar la mediación cultural y pensar la cultura comunitaria desde el paradigma no tanto de la gestión como del habitar, ¿no? Estar en contacto con una comunidad desde dentro y junto a la comunidad, no organizar cosas sino organizarlas junto a la comunidad, ¿no? Me parece que es interesante, luego podemos volver a ello, ¿no? Nosotros, en este sentido, sí que trabajamos mucho a través de pues, reuniones previas, grupos de discusión, observaciones participantes, talleres, paseos compartidos, a través también de la sociabilidad, organizando comidas, encuentros, celebraciones. Creemos que son formas de practicar la cultura comunitaria que nos van a enseñar mucho a todas, ¿no? A la hora de abordar este tipo de temas. Me voy a ir para abajo a un tema muy vinculado a la producción de alimentos. Esto no sé si por aquí lo puedo quitar. Sí. Me voy a ir a la parte de, perdón, no sé qué estoy haciendo ahí, a la parte de, a ver, un segundito, por favor,
que está por aquí abajo, a la parte de Rural Experimenta para daros una pincelada de lo que es, ¿no? Rural Experimenta es un laboratorio ciudadano que está promovido por el Ministerio de Cultura, por Cultura y Ciudadanía y por Medialab Prado. El año pasado coordinamos este taller en el Valle de Campoo, en Cantabria. Tuvo que ser, debido a la pandemia, online, aunque tuvimos la suerte de poder tener un equipo de mediadores en un pueblo pequeñito que se llama Requejo, desde donde pudimos hacer prácticas de mediación con la comunidad, lógicamente pues atendiendo a todo tipo de protocolos sanitarios y demás, es decir, con muy poquitas personas, y la otra parte del taller tuvo que ser online, ¿no? ¿Dónde está el objetivo, dónde está la gracia, dónde está la vida de Rural Experimenta? Rural Experimenta es una convocatoria que se lanza a proyectos y personas que quieran participar en el prototipado de un proyecto. Hay unos temas prefijados que cada año cambian. El año pasado era pues, la recuperación de saberes campesinos, la cultura campesina frente a la crisis climática, siempre enfocados al medio rural. Entonces, hay promotores, hay personas que lanzan estos proyectos, se abre una convocatoria donde se hace una selección previa de los proyectos que van a ser finalmente seleccionados, y luego hay una segunda convocatoria donde se llama a la participación de personas colaboradoras. Lo interesante de Rural Experimenta y de este tipo de laboratorios es que las personas colaboradoras pueden tener cualquier tipo de conocimiento y experiencia, no hace falta ningún tipo de especialización ni de conocimientos previos, no hace falta que provengan de la academia, sino que todos los saberes suman. Y las metodologías de participación son siempre del tipo hazlo tú mismo junto a los otros, ¿no? Entonces, Rural Experimenta es una apuesta por hacer talleres de innovación social ciudadana en el medio rural, en el ámbito rural, que realmente en esta tercera edición, que justamente ha acabado ayer, que se ha hecho en Castellón este año, está generando una manera de practicar la cultura comunitaria desde las instituciones que creemos que es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces hay como una especie de brecha o de frontera entre lo que está institucionalizado y lo que no, pero creemos que Rural Experimenta es bastante permeable en ese sentido y permite hacer proyectos y hacer laboratorios y hacer propuestas muy interesantes también desde una cultura crítica, ¿no? No sé cómo voy de tiempo, creo que de todo esto podremos hablar después, ¿no? Muy rápidamente os comento, esta soy yo cuando recogemos la hierba. Para mí, luego me gustaría volver sobre ello si hay alguien que tenga interés, ¿no? Pero el tema que os comentaba de la producción de alimentos y de cómo de interesante es a la hora de abordar la cultura comunitaria y a la hora de tejer personas, aprendizajes y comunidades, ¿no? Sobre todo hablando desde el rural. Hay un proceso colectivo, de lo individual a lo colectivo. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Cuando estamos metiendo la hierba en verano y cada uno está en su prado y cada uno está en su finca haciendo su hierba, y la gente aquí ha perdido esa estructura de ayuda mutua que la sociedad tradicional campesina todavía tenía, ¿no? Entonces, me parece muy interesante y hemos trabajado mucho con personas, con ganaderos, agricultores, habitantes de la zona en pueblos pequeños, este tipo de procesos. Cómo detectando necesidades propias en nuestra propia actividad podemos entendernos y generar redes de colaboración y redes de ayudas mutuas con las vecinas y con los vecinos, ¿no? A través de la creación de grupos de trabajo, de comprobar que tenemos necesidades similares y de que tenemos problemas similares a los que pueden tener ellos, ¿no? Y esa idea también de trabajar por un bien común y por una vida digna para todas. Es interesante también hablar de modelos de cooperación y colaborativos. Aquí estamos trabajando mucho desde las cooperativas culturales. Creemos que hay que defender la idea de hacer y tejer redes de apoyo mutuo también en la cultura y para la cultura, porque muchas veces, si no la mayor parte de los casos, las asociaciones y las personas que participamos de la cultura comunitaria, pues estamos en situaciones también de precariedad, ¿no? Y creo que esto también es interesante comentarlo. Y facilitar espacios y herramientas colectivas pues, para resolver problemas comunes, ¿no? Nosotros hemos trabajado mucho en La Ortiga el tema de la alimentación para defender la soberanía alimentaria, para defender, lógicamente, las prácticas
y campesinas tradicionales, pero redefiniendo o reinventando lo que sea necesario redefinir o reinventar. No nos acercamos a la comunidad como algo sagrado, intocable, sino que es necesario también que haya un feedback, ¿no? Que se escuche a esas personas, pero por otro lado también que se introduzcan procesos de extrañamiento, ¿no? Que ellas mismas y ellos mismos puedan decir, oye, pues igual esto que llevo haciendo siempre así tiene una parte buena, pero tiene una parte que quizás no sea tan buena. Es interesante esa tensión, ese diálogo. Nosotros trabajamos mucho desde ahí, ¿no? Desde esa tensión, ese diálogo, y últimamente mucho también desde el conflicto como espacio para el debate y para el cambio, ¿no? Luego, si queréis, comentamos, pero bueno, este es un ejemplo muy claro, ¿no? Cómo a través de procesos de producción de un alimento, lo que para alguien es meramente descriptivo, como puede ser, yo que sé, la producción de un terreno, ¿no? Si es un terreno, si es una finca comunal, si es un pastizal, si es un monte, si es un bosque, si hay animales, hay muchas temáticas que atraviesan y que son profundas y que atraviesan este tipo de procesos, ¿no? Aquí están marcadas como notas al margen en amarillo: la propiedad, la identidad, la sostenibilidad, la contaminación, la oposición entre lo salvaje y lo doméstico, etcétera. Lo mismo pasa con la transformación. Este es un caso concreto de transformación en el caso de nuestra ganadería, ¿no? Nosotros comercializamos carne, pero todos los temas que surgen a raíz de este proceso de producción de un alimento, ¿no? Como puede ser, pues, la ética, el bienestar animal, el desperdicio cero, la reducción de intermediarios, etcétera, la soberanía alimentaria, etcétera. Entonces, creemos que es muy interesante esa vinculación en los ámbitos rurales con la alimentación y sus procesos, ¿no? Entendidos en un sentido político amplio. No sé si dejarlo aquí para no liarme, porque no sé cómo vamos de hora. Pues Pero perfecto. yo creo, o sea, la idea era, bueno, muchas gracias por escucharme, la idea era como lanzar varias cosas y luego, por supuesto, que las personas que participen puedan preguntar, ¿no? O sea, más detalles sobre Rural Experimenta, más detalles sobre lo que consideren oportuno, porque como tampoco sé muy bien qué les puede interesar, era un poco como bombardeo, ya me vais a perdonar, pero era un poco la idea. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, María, y muchísimas gracias por esa cuestión, ¿no? Como de la escucha y ese proceso también de extrañamiento en esa escucha para esos planes de mediación, que creo que es súper útil, ¿no? Para los equipos. Y antes de dar paso a esa conversación, que tenemos muchas ganas, vamos a dar paso a Alejandro Mérida para que nos cuente un poco sobre el tambo colectivo. Alejandro es de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Paz, es escritor, investigador y gestor cultural. Fue fundador y presidente de la Sociedad Científica de Estudiantes de Historia y trabajó como auxiliar de investigación en el Instituto de Investigaciones Históricas. Es parte del colectivo Chiji. Entre sus obras publicadas se encuentra el libro Fuente, realizado conjunto al historiador y archivista Pedro Aliaga, Autencia Americana, textos inéditos, manuscritos y ensayos cogidos de Fran Tamaños Solares, y forma parte del Tambo Colectivo, que es una agrupación que nos va a comentar un poco en su presentación cómo ha surgido, de dónde y cuáles son sus principales ejes de acción y cómo justamente conecta con las comunidades para llevar a cabo esos planes de mediación de los que hablaba también María. Así que cuando quieras, Alejandro, todo tuyo a la pantalla, y muchísimas gracias de nuevo por estar aquí en el espacio de Hiwas. Sí, no sé si ya si se está compartiendo la imagen perdón, voy a compartir pantalla. Bueno, sí, yo voy a hablar sobre lo que es el tambo colectivo Cheje, que es justamente al igual, bueno, que la ortiga, un colectivo que se vendría a haber formado a partir de lo que es sobre todo la búsqueda de la reforma o ruralización, mejor dicho, del espacio urbano, ¿no? Y bueno, en ese sentido voy a desarrollar un poco lo que se ha venido planteando bajo la noción de el tambo colectivo Cheje, que lo habría de formar la socióloga Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no?
perdón, sí, bueno, en general, la idea de Cheje responde a la noción de manchado, ¿no? Que quiere referirse sobre todo a, bueno, la idea de los mundos, ¿no? Tanto urbano como rural, que se podrían encontrar en uno, ¿no? En ese sentido se ha buscado a formar entre la socióloga Silvia Rivera y el maestro albañil Gabriel Ramos lo que es la constitución del tambo colectivo, ¿no? Así pues, a lo largo de 10 años más o menos, desde la nada, si se quiere, o desde el terreno, se habría ido construyendo poco a poco los distintos espacios que les iré señalando, ¿no? Todo bajo la coordinación del maestro Gabriel Ramos, ¿no? Que en especial al comienzo era un grupo de sociólogos que vendrían a ser como una especie de mita o minga en trabajo de, si se quiere, físico, ¿no? Energía, pagar con energía para la construcción de este espacio, que es una articulación para estudiantes de la universidad pública. Y así la socióloga Silvia Rivera les ayudaba de manera recíproca con la cuestión de lo que es la tesis, ¿no? Y así se fue formando lo que es el tambo colectivo Cheje, ¿no? Esto es justamente uno de los varios espacios para agricultura, que es sobre todo lo que es, y que se da bajo los ciclos rituales de la tierra, ¿no? Que se vendría a cultivar lo que es ante todo la papa y el maíz, ¿no? Aquí están los dos guardianes que estaban, ¿no? Sobre todo del tambo, del espacio. También se cultiva, ¿no? Se hace mucho trabajo. Los estudiantes cuando vamos, cuando se va, se hace sobre todo trabajo de agricultura urbana y lo que es la cuestión de jardinería, plantines, macetas, todo lo referente a lo que se pueda con el diálogo con la naturaleza, ¿no? Es el espacio, ante todo, un espacio verde, ¿no? Que se busca implantar. Como se ven, hay distintos tipos de plantas, ¿no? Que se ha ido dando y sobre todo también formas de expresión artística, ¿no? Como se puede ver bueno, este es la serpiente Katari, ¿no? Que lo hizo el escultor Víctor Zapana y justamente le regaló a Silvia Rivera, ¿no? La escultura. Entre otras, también se encuentran, bueno, además de árboles y bueno, y plantas, cactus, se tiene el invernadero, ¿no? Que es el espacio que igual se ha creado para la función de bueno, plantas más hacia el interior, ¿no? Como la lechuga, los oréganos, el perejil, el apio, las distintas formas de, bueno, locotos, tomates, ¿no? Todo lo que se pueda ir dando dentro de los invernaderos, ¿no? Y así a la vez se va enseñando para que esto se vaya hacia, o sea, para que las personas que vengan los reproduzcan en otras partes, ¿no? Todo bajo la lógica propia de los Andes. A partir de, como les iba diciendo, sobre todo el maestro que va a ser quien va a guiar la obra,
a partir de lo que es, se fue reciclando, ¿no? La cuestión de las botellas, también se hizo sobre todo paredes eh, de, de adobe, ¿no? Y eso es lo que se fue constituyendo tanto para el invernadero como para la constitución en general de la estructura. De ahí, siguiendo por lo que es el tambo colectivo, podemos ver lo que es el espacio central de lo que luego se lo va a denominar como el apio del pueblo, que es un espacio de comida alternativa en donde se intenta hacer un encuentro, ¿no? Con los distintos tipos de saberes y sabores que se van formando en la cocina tradicional, ¿no? Ahí se puede ver el horno, ¿no? De barro que se hizo y sobre todo, más que todo se busca el diálogo con los platos que se fueron haciendo en este espacio, ¿no? Andino. Asimismo, el espacio es aparte de lo que es el trabajo manual en referencia a lo agrícola y a la vez eh, eh, ruralización de la ciudad. Se buscó hacer también un espacio cultural y artístico en donde se pueda presentar distintas formas de grupos culturales, predominantemente anarcopunk, ¿no? A la vez nos encontramos con lo que es el Auditorio Matilde Garbia, que se lo nombró en honor a la madre de Yilka Wara Céspedes Garbia, que es la dueña de, quien es la señora que habría de donar el terreno para este espacio cultural, ¿no? Para que se forme este espacio cultural, ¿no? A lo largo de estos 10 años y un poco más. Era actriz de las primeras actrices de Bolivia, ¿no? Que es sobre todo recordada por Hacia la Gloria, ¿no? La película. Asimismo, se dialoga con distintas formas de entorno, ¿no? El baño natural, si se quiere, y uno de tipo más moderno, ¿no? Ahí pues, el mandil del maestro, ¿no? Que es el principal artífice de la obra, y el cuarto de herramientas, ¿no? Donde se construyó todo el espacio. Ese es el lugar donde se va a realizar los distintos cursos que va a proponer Silvia Rivera bajo la noción de la sociología de la imagen, ¿no? Que es el estudio como dice eh, eh, el campo, el estudio social de la imagen, ¿no? A partir sobre todo desde lo que es el espacio andino, ¿no? Porque ella entiende que en los Andes sobre todo habría otras formas de comunicación a la escrita, ante todo, por ejemplo, la imagen, ¿no? Y de ahí que se base sobre todo en Guamán Poma de Ayala como su principal fuente de aprendizaje. Los lipichis, donde los estudiantes se sientan y, una visión final de lo que es la biblioteca de movimientos sociales, temas sociales y la COCA, ¿no? Además de su biblioteca y también se
Silvia Rivera pudo armar, si se quiere, el archivo anarquista de Luis Cusicanqui, ¿no? Que le habría donado antes de morir, ¿no? Que es la historia, si se quiere, de la formación y desarrollo del movimiento anarquista en Bolivia, ¿no? Sobre todo desde lo que es la cultura aymara acá en La Paz. Bueno, esto les podría decir en general, ¿no? Sobre lo que es el tambo colectivo Cheje y cuál es su lo que desarrolla y bueno, cómo se ha ido creando a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, también invitar, ¿no? En general a todo tipo de estudiantes, ¿no? Que sobre todo es para justamente la enseñanza de la formación sobre la sociología de la imagen y este encuentro y diálogo con la búsqueda de mantenimiento y bueno, intento de ruralizar espacios, a la vez espacios públicos, a la vez como volver un poco más verdes las vidas de las personas que van a aprender en este lugar, ¿no? Y bueno, eso podría señalar en general como mi exposición, ¿no? De lo que vendría a ser el tambo colectivo de Cheje, ¿no? Y esperar a las preguntas sobre la constitución de esto y también invitarlos a leer el libro Otro Mundo Cheje es Posible, ¿no? Que son los ensayos desde sociología política que habría realizado Silvia Rivera Cusicanqui para la síntesis de sus ideas, ¿no? Que está plasmando en este mundo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Y nada, somos súper fan de Silvia Rivera Cusicanqui, de este libro que la verdad que es bellísimo y que da como muchas pistas, ¿no? de esos encuentros y de ese engarce, ¿no? Entre lo urbano y lo rural, los saberes ancestrales y los contemporáneos, ¿no? Y que esas líneas pues a veces son generadas por el poder y que son mucho más difusas y en lo concreto como poder habitarlas, ¿no? Y no gestionarlas, como decía justo antes María. Pues si queréis, como la primera pregunta que habíamos pensado un poco por esta cuestión de, como ya habéis visto, pues hemos estado trabajando esos espacios de trabajo, ¿no? Participativos, en modo de laboratorios, en diferentes entornos y con diferentes temáticas, y nos gustaría como que nos comentaseis un poco, así en concreto, como para ir aterrizando, en cómo conectáis y dialogáis con las comunidades de vuestro entorno, en el trabajo que estáis haciendo, está situado, ¿no? Es como desde la perspectiva feminista, ¿no? Del trabajo en un sitio y en un espacio concreto. Entonces, ¿cómo conectáis? ¿Cómo llegáis a la gente que está a vuestro alrededor? ¿Y cómo dialogáis con ellas? En este proceso, ¿no? Como volviendo de escucha, pero también como de esa escucha genera un extrañamiento por parte del que entra y el que también le invitas, y cuáles son los procedimientos y fases habituales en vuestras prácticas de mediación, ¿no? Un poco como que nos contéis, en caso de proyectos concretos, cómo planteáis ese plan de mediación, que de alguna manera María en su presentación lo había de alguna forma esbozado, ¿no? con este Rural Experimenta, pero bueno, desde vuestras prácticas, desde los proyectos que se trabajan desde el colectivo, desde Tambo y desde La Ortiga, ¿cuáles son los procedimientos? Un poco para ir aterrizando, y creo que nos puede venir bien para el trabajo que estamos haciendo en Hiwasa. Si queréis, María y luego Alejandro, y gracias. Vale, gracias Susana, gracias Alejandro, ha sido un placer escucharte. Igualmente. Nosotros, vamos a ver, nosotros en La Ortiga normalmente lo que hacemos, trabajamos, sí que es verdad, con poblaciones pequeñas, como os decía antes, y muy enfocadas a ámbitos rurales. Entonces, normalmente es fundamental tener en cuenta el tejido asociativo local. Tenemos una experiencia que podríamos decir que siempre es muchísimo más enriquecedor
y sencillo conectar con mujeres. Lo decimos abiertamente ya, al menos en esta zona nuestra experiencia es esa, ¿no? Las mujeres son muchísimo más participativas en las propuestas que hacemos, en las reuniones previas, en los talleres, en cualquier tipo de proyecto, siempre hay más mujeres que hombres. Solemos hacer unas reuniones previas donde informamos a las personas, por ejemplo, os pongo un ejemplo concreto para no divagar. Ahora mismo estamos haciendo un proyecto que se llama Poéticas del Hábitat Rural, que tiene que ver con uno de los talleres itinerantes que hacemos. En La Ortiga solemos hacer talleres itinerantes en estos pueblos pequeñitos, ¿no? El mismo modelo de taller en diferentes lugares. Este tiene que ver con poesía visual y artes experimentales, pero vinculadas a las comunidades patrimoniales, es decir, a sus propias fiestas en este caso, ¿no? Mascaradas de invierno, como es la Vijanera, que además si buscáis en internet es interesante, la Vijanera, cómo se recupera esta mascarada y en qué consiste, ¿no? Tiene mucho que ver con los solsticios, con la naturaleza, en fin. Entonces, ahora mismo estamos en ese proceso de mediación para este proyecto y lo que hacemos es buscar aterrizar en el pueblo, en los espacios donde esta gente habita, que muchas veces son los antiguos espacios, por ejemplo, las antiguas escuelas, las juntas vecinales, los concejos, las casas concejo en esta zona, las antiguas casas comunales donde se guardaban los animales que eran propiedad del pueblo o los aperos de labranza. Este tipo de espacios se han rehabilitado y son ahora mismo centros de sociabilidad o para la cultura comunitaria. Son fundamentales a la hora de contar con comunidades en el medio rural en esta zona. Entonces, lo que solemos hacer es reuniones informativas previas donde se les explica cuál es nuestra idea y a partir de ahí se escucha cuáles son sus ideas y qué quieren aportar. Entonces, en ese mismo momento, nuestra idea ya no es tan nuestra y empieza a modificarse y de repente pensábamos que era muy interesante hacer una serie de, yo qué sé, conferencias y sin embargo nos damos cuenta de que lo que quieren es hacer paseos por los terrenos comunales porque están volviendo a recuperar la toponimia del lugar. Entonces, nos adaptamos a sus necesidades, en este sentido, esos paseos compartidos con 10, 15 personas, muchas de ellas mayores, además, trabajamos muchísimo con personas mayores, por el tema también del patrimonio y de la memoria. Y entonces este tipo de proyecto que tú ya llevabas como una idea cerrada, deja de ser tan cerrada, empiezan a formar parte de ella y a participar de ella. Y luego es fundamental, en nuestro caso, siempre estamos, como somos varias personas en el equipo, hay personas que se dedican a documentar todos los procesos, que es simplemente pues, llevar una pequeña grabadora o una tablet, de alguna manera documentar con fotos, con imágenes, con vídeos, el mismo proceso de la mediación. No ya en la acción en sí, sino desde el primer momento que llegamos y nos sentamos en un sitio con unas personas, cómo estamos haciendo. Porque luego también nos planteamos muchas preguntas después, ¿no? Nosotros mismos como colectivo. Qué estamos haciendo, por qué de esta manera es necesario, en fin, muchas cuestiones. Y a partir de ahí, pues va habiendo distintas derivas. En este caso vamos a hacer una serie de sesiones, de talleres abiertos con estas personas para facilitarles o acompañarles la recuperación de esa toponimia y luego una pequeña acción colectiva artística con mediadores también artísticos. Trabajamos mucho con mediadores que provienen del mundo del arte. Y la mayor parte de las veces siempre tenemos personas en el colectivo que ya están, ¿cómo decirlo?, que ya viven de esa manera. No hay un extrañamiento, que no somos alguien que aterriza en un helicóptero, llega y luego se va, sino que estamos continuamente haciendo redes porque continuamente estamos trabajando con este tipo de personas, o yo misma, que soy ganadera, continuamente a través del propio trabajo, en esta ocasión con la actividad ganadera, te conecta con la cultura comunitaria, porque es algo como que va muy de la mano, ¿no? No lo separamos, no decimos ahora estamos haciendo cultura y ahora estamos haciendo una fiesta, sino que al final la cultura comunitaria yo creo que si tiene una potencia enorme es esa, ¿no? Que puede integrar de manera muy transversal conocimientos diferentes, experiencias, formas de hacer, de conocer, de relacionarse, de pensar, muy diversas y que son integradas a través de rituales como puede ser una fiesta, un paseo compartido, no tiene que ser esos espacios más cerrados a veces, ¿no? Que puede ser, yo que sé, la academia, una conferencia, me voy a un museo, sino que la cultura comunitaria es mucho más libertaria en este sentido también, ¿no? Entonces, nuestros procesos siempre parten de ahí, desde abajo. Y luego depende de la metodología o del modelo. Por ejemplo, Rural Experimenta, que es un laboratorio muy concreto
promovido por Ministerio de Cultura Medialab Prado, ya tiene su propia metodología. Ya tiene unos mentores que son, digamos, esos expertos, entre comillas, que vienen a acompañar ese proceso desde su conocimiento, y unos mediadores, y ya tiene como unas reglas del juego, ¿no? Pero nosotros en ese sentido, desde la Ortiga Colectiva, trabajamos de una manera mucho más flexible, ¿no? O adaptativa, yo creo. Gracias. Gracias, María. Alejandro. Sí, bueno, en cuanto al tambo, ¿no? Podría decir que Silvia Rivera tal vez comenzó esta noción del cheje con las primeras experiencias que habría tenido en la docencia en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, en la década de los 80, pues ahí habría de formar lo que es el taller de historia oral andina, TOA, que fue una agrupación de los primeros migrantes aymaras que vendrían a haber llegado a estudiar en la UNSA, luego bueno, los cambios que se dieron, ¿no? A fines del siglo XX. Y ahí es que comienza, creo, su noción de articulación, ¿no? Con las distintas redes comunarias que se va a ir dando, ¿no? En la ciudad de La Paz desde lo local. Y luego de eso ya en su cambio de experiencia con lo que va a entender la noción del ocheje, comienza a ver un poco más desde el mestizaje, si se quiere, y ahí, además del feminismo, donde se va a comenzar bueno, a buscar otras formas de entender este tipo de configuración de redes, ¿no? Y de ahí creo que el tambo colectivo cheje, a diferencia de lo que era el TOA, que buscaba más ese encuentro, digamos, con las comunidades rurales del altiplano paseño, el tambo colectivo cheje busca más que todo ese encuentro dentro de ese, del espacio urbano, si se quiere, de las comunidades y a la vez migrantes y en todo sentido, ¿no? Si se quiere, todo tipo de migrantes que se van articulando en un solo espacio, ¿no? Y desde sobre todo el sentido del estudio universitario, ¿no? Pero visto también desde la relación campo-ciudad, ¿no? Bueno, esa es sobre todo la forma de articulación de comunidades estudiantiles, urbanos-rurales que se dan en la ciudad de La Paz, ¿no? Sobre todo en este espacio que se dio en Tembladerani, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso como la forma, ¿no? Que pienso que se va articulando este espacio de otro mundo cheje posible. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, María. Queríamos continuar recogiendo algunas de las preguntas que os planteábamos de inicio. Estamos recibiendo alguna pregunta a través del chat, pero pues la vamos a ir dejando para el final, ¿vale? Queríamos ahora plantearos a ver si nos podéis comentar un poco desde vuestro punto de vista y desde la manera que trabajáis, ¿no? en vuestros colectivos y en lo que estáis escribiendo. ¿Qué es lo que significaría, ¿no? Para vosotros, desde vuestro lugar, el concepto y la práctica de la participación ciudadana, ¿no? Y qué implicaría para vosotras trabajar con metodologías participativas, colaborativas y con el hacer artesanal y hecho a mano. Es una de las cosas que hemos estado también discutiendo en este módulo, ¿no? Como
dentro de estos planes de mediación que hemos estado, ¿no? Construyendo con cada equipo, ¿no? Pues cómo hacer para involucrar, ¿no? a personas en los entornos de los laboratorios que se están planteando, ¿no? Entonces, pues este concepto, ¿no? que es como que empieza a ser ya muy común, ¿no? de la práctica de participación, pues como si nos podéis comentar qué es lo que implicaría más concretamente para vosotras, o cómo lo entendéis, a lo mejor no lo practicáis entendiéndolo como con esta palabra, pero pues ¿no? Que es un poco qué es lo que implicaría para vosotras, ¿no? Esto de la participación en vuestra manera de trabajar. Para mí, yo, si queréis, empiezo yo. Sí, venga, ¿Sí? María, dale. Sí, yo, bueno, para mí la participación es la defensa también del derecho a la cultura, ¿no? Para todas las personas. Yo creo que hay una base fundamental de perspectiva, de arranque, que tiene que ser crítica y política, ¿no? Es decir, la gente tiene que poder participar en la cultura. No podemos estar, muchas veces hablo últimamente mucho, además es algo que repito mucho, pero creo que es necesario, ¿no? No podemos estar siempre ideando planes en oficinas en no sé dónde, o en centros o en instituciones en no sé dónde, que luego cuando aterrizan de repente ni tienen en cuenta el territorio, ni tienen en cuenta las personas, ni tienen en cuenta sus historias de vida, su contexto histórico, político. Entonces, creo que la participación ciudadana es fundamental en el sentido de poder acceder a ese derecho a la cultura, ¿no? Y a la participación, a participar de la cultura que uno quiere, y sobre todo que la cultura se deje de entender como algo, como un elemento, valga la redundancia, de distinción cultural, sino también como una práctica, ¿no? O sea, cultura es hacer pan en un horno de leña, cultura es tejer unos trajes los jueves por la tarde, cultura es hacer paseos y canciones y coplas de tradición oral, ¿no? O sea, es decir, hay muchas formas de cultura, y cultura también es escribir un libro, ir a un museo, etc. Entonces, creo que en ese sentido es interesante. Luego, para nosotros, por ejemplo, en La Ortiga, la participación es una manera de estar en el mundo también, ¿no? La participación ciudadana, contar con las personas con las que convivimos para los procesos es fundamental. En este sentido, me parece que también integra saberes y formas de hacer, y sobre todo personas muy diversas, ¿no? O sea, es algo profundamente abigarrado, ¿no? Porque de repente cuando tú abres la puerta y pierdes ese control, suceden cosas mágicas, ¿no? Porque de repente haces una convocatoria y viene mi vecino Toño, que tiene 80 años, y viene gente de la ciudad con saberes mucho más técnicos, y vienen otro tipo de personas. Entonces yo creo que es interesante esa participación también entendida como derecho, entendida como diversidad, entendida como ponerse en el lugar o en la piel del otro también, ¿no? Para generar y crear espacios más mestizos, más abigarrados, y para construir desde abajo. Y también diría, por lo que comentaba antes David, de lo artesanal, lo hecho a mano, metodologías participativas, creo, al menos es nuestra experiencia, desde el ámbito rural, nos sitúa en un tiempo, en un ritmo mucho más pausado, porque nos obliga a escuchar y nos obliga a entender a las personas que además no tienen nada que ver con nosotras. Es decir, no estamos en colectivos muy concretos con un público muy determinado, sino que estamos abiertos a que de repente entren personas en estos procesos participativos que no tengan nada que ver con nosotras, que no piensen como nosotras, que se generen conflictos también en ese proceso de mediación y de participación. Entonces, creo que es interesante tenerlo en cuenta desde ese punto de vista, ¿no? Como un espacio diverso, completamente transversal, y que nos va a obligar a escuchar y a compartir con personas muy diferentes a nosotras. Y creo que eso es fundamental a la hora de la participación. Muchas gracias, María. Como que también aboga eso a lo inesperado, ¿no? A ese chiji posible que puede venir, el abrir esa puerta al que no estaba esperado, ¿no? Y pues por esa cuestión se puede habitar esos otros mundos posibles por venir. Alejandro, si quieres comentar.
Sí, bueno, igual que la ortiga, ¿no? Pienso que el colectivo se busca en la noción de ese encuentro, ¿no? Sobre todo de que la cultura tiene una distintas formas de entenderse, ¿no? Es muy variada. Y bueno, solo que a diferencia tal vez esto no es, digamos, de lo urbano a lo rural, sino de lo rural hacia lo urbano. Y en ese sentido se busca, digamos, un poco, digamos, modernizar lo tradicional, si se quiere, ¿no? Y bueno, siguiendo las formas tradicionales del campo aplicadas hacia una agricultura en la ciudad, ¿no? Se pensaba en, o sea, más espacios verdes, ¿no? Que la gente pueda ir a cultivar, ¿no? Que la gente pueda ir a estar relajado en un bosque, ¿no? En un campo de cultivo de espacio de, de tranquilidad frente a la ciudad, ¿no? Sobre todo la búsqueda buscar una bidimensionalidad, si se quiere, ¿no? Al interior de la misma ciudad. Y bueno, en ese sentido también se sigue muchas, a pesar de seguir las formas tradicionales, también se aplica, digamos, cuestiones si se quieren, modernas, ¿no? Que, bueno, no se podría pensar como un fanzine, ¿no? Realización de fanzines o realización de grabados, ¿no? Realización de distintas formas artísticas que se está dando, digamos, por la influencia urbana, ¿no? Y bueno, en ese sentido se busca también seguir sobre todo la tradición de los artesanos libertarios de la choledad antiestatal que se formó aquí en Bolivia, ¿no? Bajo los preceptos de Luis Cusicanqui y la Federación Obrera Local, ¿no? Que es el movimiento anarquista que se dio por máxima exponencia, ¿no? Se busca recrear, si se quiere, sus enseñanzas tradicionales que tenía de búsqueda y diálogo con encuentro entre el campo y la ciudad, ¿no? Sobre todo siguiendo, ¿no? Las herramientas de Luis Cusicanqui y bueno, el maestro Gabriel, por ejemplo, que es quien nos guió y enseñó, él es aprendiz, por ejemplo, de Juariste Eguino, ¿no? Y no, Juariste, el anarquista Juariste, perdón, es a Jacinto Juariste. Y bueno, era, bueno, en ese sentido se sigue, ¿no? La tradición de las enseñanzas que se dio del anarquismo aymara en Bolivia, ¿no? A principios del siglo XX, solo que recreadas en el presente, ¿no? Gracias, Alejandro. Y queríamos un poco, o sea, antes de empezar a abrir el debate con las preguntas que tenemos desde fuera y teníamos como un par de cosas que me gustaría como que nos comentéis un poco, o sea, volviendo un poco a esta abrir la puerta, ¿no? Que nos decía antes María, a lo que no estaba a cualquiera, ¿no? Que se quiera acercar a estos procesos porque justamente hay ese derecho a la cultura, ¿no? Y de acceder y de poder aportar. ¿Cómo conseguís generar espacios de hospitalidad? ¿Cómo afianzáis esa complicidad, ¿no? Con los agentes que vienen de fuera? ¿Cómo lo conseguís, ¿no?
Quiero decir que tanto La Ortiga como el Tambo Colectivo ya tenéis sois un colectivo en sí, sois gente diversa que estáis juntas para hacer todos estos procesos, pero ¿cómo invitáis? ¿Cómo hacéis que la gente entre y comparta con vosotros vuestras propuestas y cómo generáis esa confianza, ¿no? Porque muchas veces decimos que todo el mundo puede participar, todo el mundo tiene derecho a la cultura, pero muchas veces uno hasta que no le invita, ¿no? O no le llevan o de alguna manera incluso hasta que uno no sabía que puede aportar, porque muchas veces en nuestras maneras de estar en la ciudad o incluso en lo rural, uno está como muy compartimentado, a uno es lo que es, ¿no? Y uno puede ser muchas otras cosas, ¿no? Entonces, ¿de qué manera hacéis para que cualquiera pueda acercarse a vuestros procesos colaborativos, ¿no? ¿Cómo hacéis para que el que normalmente no iba a venir pueda llegar hasta allí, ¿no? Hasta vuestras propuestas que generáis desde La Ortiga y desde el colectivo Tambo? Si quieres, María. Sí, a nosotras esto es una parte que nos cuesta mucho. O sea, yo aquí no soy nada, vamos, cuento la experiencia que solemos tener. Es complicada siempre al principio, ¿no? O por lo menos así lo era hasta que empezamos a entender, porque quizás nosotros veníamos también de otro tipo de prácticas culturales como más urbanas, más pensando en los públicos, en que si venía mucha gente a algo era un éxito, este tipo de palabras, ¿no? Que ahora me resultan todas muy graciosas. Entonces, bueno, pues con mucha calma y mucha tranquilidad y entendiendo que los formatos eran diferentes, que nosotros cuando empezamos a hacer aquí propuestas de talleres itinerantes venían 5 o 6 personas, que yo la semana pasada he tenido reuniones en 3 pueblos pequeñitos y han venido 4 personas, pero hay una proporcionalidad, está bien. O sea, en un pueblo de 90 o de 100, que vengan 4 personas a algo muy concreto está bien. Entonces, sí que es verdad que cambiamos mucho la perspectiva en ese sentido y empezamos a pensar más en la idea de red, de personas que estando en puntos muy diferentes pueden tener intereses comunes o pueden estar interesadas de repente por un proceso colaborativo, y entonces aparece la idea de constelación, ¿no? Siempre hacemos esa metáfora de constelación. Trabajamos en un valle que al final no son muchos pueblos, es una constelación de pueblos donde son pocas personas en cada uno, pero al final se pueden hacer también cosas muy interesantes siendo poquitas personas, ¿no? Pero sí que es verdad que nos cuesta mucho, muchas veces, quizás por un problema de mentalidad, quizás por un problema de que otro tipo de oferta cultural esté mucho más asentada. En esta zona, por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, cualquier evento folclórico más tradicional, ¿no? Tienen mejor acogida, un festival folclórico con danzas populares y demás tiene más acogida a veces que este tipo de lugares que dan lugar más a la experimentación. ¿Qué solemos hacer? Lógicamente, integrar a colectivos, como os decía antes, tejido asociativo local, otros colectivos, otras personas que muchas veces pueden también ser mediadoras en el sentido de conectar los espacios donde ya están haciendo cultura comunitaria para tejer con nosotros, ¿no? Para poder hacer proyectos comunes, pero es verdad que muchas veces cuesta y cuesta mucho, y yo creo que tampoco pasa nada. Quiero decir, no tenemos que hacer todas las personas lo mismo. Entonces, si aquí ya tienen unas asociaciones folclóricas, por ejemplo, que hacen un determinado tipo de cultura o de práctica cultural, nosotras no vamos a hacer lo mismo para que venga más gente, sino que tenemos también que tener un poco esa tensión, ¿no? Que no pase nada, podemos ir a sus actividades, pero aprender también a mirar y a medir de otra manera, porque a veces estamos muy obsesionados, y yo últimamente lo veo mucho, ¿no? Esto del impacto de los públicos, de los feedback, etcétera. Entonces, son procesos necesarios tener una idea de lo que estamos haciendo, a quién llega, si está llegando a las personas adecuadas o a las personas o a suficientes personas, pero creo que no hay que obsesionarse especialmente con esto, ¿no? Y ahí nosotros nos hemos encontrado pues muchas veces estos problemas, no llegar a toda la gente que quisieras. Y ahora, por hacer un apunte con el tema de las nuevas tecnologías, mucha gente nos dice, ay, pues es que si te haces temas online, retransmites en streaming, no sé qué tal. Entonces, es verdad que a nuestro colectivo todavía le cuesta eso. Todavía le cuesta. O sea, a mí me cuesta tener que organizar algo y decir a la gente, oye, pues nos conectamos, y participo de muchos de estos encuentros a través de estos medios, ¿no? Que además también nos permiten estar conectados con otros países y es genial. Pero de cara a lo local, también yo creo que venimos de un tiempo en el que se nos ha exigido mucho ese tipo de formato
Y ahí quizás nosotros pues no hemos todavía como dado ese paso porque estamos más cómodas trabajando como a pie de obra, ¿no? Que digo yo, cara a cara. Entonces es verdad que a veces cuesta más llegar también por esto, ¿no? Porque las personas o los territorios con los que trabajamos pues tampoco es que estén, o sea, tampoco es que haya mucha población. Y a veces hacemos cosas muy concretas o muy específicas que yo entiendo que la gente diga, bueno, pues igual me interesa más ir a otra cosa, ¿no? No pasa nada. Gracias, María. Si quieres, Alejandro, comentar cómo invitáis Sí. a venir a vuestras actividades. Sí, bueno, principalmente se da con la búsqueda de volviendo, bueno, al nivel local, es este encuentro que se daba y que se da entre Campos Ciudad de estudiantes y sobre todo desde el encuentro de la idea de migración, pero también tiene los talleres, los cursos que son llamados sociología de la imagen, ¿no? Que es este método en el que Silvia Rivera pudo crear esta nueva idea epistemológica, si se quiere, ¿no? De estudios de la imagen desde la sociología, a diferencia de la antropología visual, ¿no? Que es otra forma de estudio. Y en ese sentido, se puede, Silvia Rivera trae, ¿no? Y hay un alcance a nivel latinoamericano, sobre todo de estudiantes que vendrían a querer aprender sobre sus herramientas metodológicas, teóricas, de lo que habría entendido como sociología de la imagen, ¿no? Y bueno, en ese sentido se tiene de manera semestral cursos en el que llegan estudiantes sobre todo de Latinoamérica y vienen a aprender las ideas de Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no? Esa es justamente, bueno, la forma de alcance que se tiene y sobre todo con talleres aparte, ¿no? Que se dan alrededor de esta metodología y que teoría metodología que se ha dado, ¿no? De la sociología de la imagen. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Y no, también me ha gustado mucho, ¿no? Como que comentaba también María, esa obsesión que a veces del tema del alcance, del impacto, y que no pasa nada si no se llenan las cosas, pero también como llegar a diferentes perfiles, ¿no? Como que hay esa tensión que no siempre está resuelta, ¿no? Pero pues sí que queríamos ahora pasar la palabra a Rita, a Silvana, ¿no? Rita, ¿estás por ahí? Porque querían ya comentar que son parte del proyecto de Sembrando Oxígeno, Cosechando Salud. Rita, ¿estás por ahí? Sí, sí. Qué alegría. Pues si te quieres poner también la cámara para que te vea el mundo mundial y si quieres compartir tu pregunta con María y con Alejandro, pues adelante. Sí, bueno, lo de la cámara todavía no la encuentro, la sigo buscando entre el montón de cosas que tengo. Para la próxima espero ya haberla encontrado. Bueno, felicitaciones a ambos, es interesante las experiencias que nos han presentado. Tengo dos preguntas entonces, ¿no? La primera es para el colectivo Tambo, que nos gustaría conocer cuál es la interacción que mantienen con los vecinos de donde está situado el Tambo, creo que es la zona de Tembladerani, y qué acciones han realizado junto a ellos. Esa es una, ¿no? Y para María. No se escucha, ¿no? Rita, se te ha el micro, lo has apagado. Rita. Sí, le tiene apagado el micro. Sí, Rita. ¿Ahora sí? Sí, Sí. es que has justo dicho la pregunta para María y se nos ha dejado de ir. Ah, mira. Creo que esto está no ha querido dejar pasar la... programado. Venga, adelante, dale. Para María,
bueno, tal vez no está muy centrado en el tema que estamos haciendo, pero he estado leyendo mucho por el colectivo al que yo pertenezco al colectivo de consumidores conscientes. Y hemos estado enfrascadas en un debate, seguimos enfrascadas en un debate sobre si comemos carne o no. No está en el tema, pero lo ha tocado y a mí me gustaría un poquito aprovechar el espacio para ver si ellos tienen alguna reflexión sobre esto, ¿no? Porque yo creo que todo en exceso es malo, pero creo que hay formas de pastoreo, hay formas de generar ganadería que son ecológicas también, ¿no ve? Que no podemos desecharlas por el simple hecho de que va en contrasentido, digamos, a una cuestión determinante. Entonces, si ellas han trabajado algo sobre esto, la participación de las mujeres ganaderas en el feminismo, algo así. Pues muchísimas gracias, Rita. Gracias, Rita. Pues si quieres, Alejandro, y luego María. Sí, en cuanto a la pregunta de Rita Saavedra, que igual dijo, por suerte que es compañera del colectivo, del Tambo colectivo, bueno, podríamos decir principalmente que las propuestas que se han venido realizando en el barrio de Tembladerani y conjunto a los ciudadanos del barrio, sobre todo vendría a ser referente en cuestión a lo que es las ferias que se han tenido, ¿no? Y en ese sentido se han venido a dar, o bueno, se han intentado venir, hay proyectos sobre todo que se tiene del planteo de la ecoferia, Ecotambo también, que debe conocer Rita, que igual es partícipe de este tipo de movimientos, que es una búsqueda de, como ella misma señala, bueno, buscar una concientización con la alimentación y en ese sentido sí se busca sobre todo ferias ecológicas, ¿no? Que a la vez que ferias que se vienen dando a puerta abierta y de distintas vendedoras que están implantando o tratando de venir a implantar estas bueno, formas más, distintas formas de cultivo, ¿no? que se están dando ahora. Bueno, en ese sentido se ha venido trabajando con el bueno, con las ecoferias sobre todo, ¿no? Y que se busca hacer esa relación de feria y venta de distintas variedades del mundo vegetal, ¿no? Pues María, y esa pregunta sobre la... Sí. Sí, además se le agradezco un montón a Rita, ¿verdad? Era tu nombre, Rita, ¿verdad? Muchas gracias, Rita, porque mira, esta pregunta es muy habitual y de hecho hablamos mucho sobre este tema. Últimamente mucho más en los últimos 2 años porque estamos trabajando mucho a partir de espacios de conflicto o de lugares de conflicto. Entonces, este es uno. Aquí hay otro ahora mismo en nuestra zona que es el lobo, por ejemplo, la gestión del problema del lobo con la ganadería extensiva, que es también un espacio de conflicto importante, ¿no? Mi opinión sobre esto, sobre el tema de comer carne o no, bueno, yo en general creo que forma parte de la vida privada de cada persona, eso vaya por delante, ¿no? Que alguien decida ser vegetariano, vegano, omnívoro es parte de su decisión, igual que si decide creer en Dios, en qué Dios o no creer, etc. Pero dicho esto, sí que creo que hay muchas posturas interesantes, es decir, nosotros, y además te contesto como parte, digamos, en primera persona, yo ahora mismo soy ganadera porque mi pareja viene de varias generaciones de ganaderos, yo no había visto una vaca hasta hace 15 años, lo tengo que decir, o sea, yo no es que haya sido ganadera de siempre, sino que soy ganadera porque mi pareja ya tenía una ganadería, es un tipo de ganadería en extensivo, y además agroecológica, es decir, trabajamos con una raza rústica que se adapta perfectamente al medio, trabajamos con poquitos animales, no producimos
muchísima venta. Vendemos a través de canales cortos de distribución, normalmente a grupos de consumo o a consumidor final. Nosotros mismos tampoco consumimos mucha carne, porque comer proteína a diario es otra enfermedad del mundo moderno, ¿no? Proteína animal me refiero, ¿no? Es una especie de exceso de este mundo que tenemos en la actualidad. Si bien es verdad que yo también soy crítica con ciertas formas de ecofeminismo antiespecista, ¿no? Con las que me encuentro muy a menudo, que además son bastante intransigentes por otra parte. Es decir, se puede ser feminista, se pueden hacer colectivos, colectivos feministas formados por ganaderas, hay un montón de experiencias. Os recomiendo, por ejemplo, ahora estaba notando el trabajo de Ganaderas en Red. Es muy interesante el trabajo también de la Fundación Entre Tantos. Luego hay revistas como la revista Mayata, por ejemplo, Mayata con Elle, la revista Soberanía Alimentaria, y luego os dejaré por aquí también en un enlace en el chat los manifiestos feministas que firman cada año María Sánchez, que es veterinaria y escritora, junto a Lucía de la revista Mayata, también defendiendo que a esas mujeres que viven en zonas rurales, que son ganaderas, que tienen animales en explotaciones o en ganaderías muy sostenibles, muy, muy respetuosas con el medio, entendidas desde una visión también muy política de sobrevivir y desde una visión muy política de los cuidados también, ¿no? Entonces, muchas veces estos debates a mí me parecen muy interesantes para traer esas tensiones y esas experiencias muy encontradas y poder también buscar puntos en común, ¿no? Porque al final yo creo que hay que entenderse y hay que convivir. Y dicho esto, nosotros en La Ortiga estamos trabajando mucho últimamente también los procesos de muerte. Es decir, cómo este mundo actual en nuestra sociedad muchas veces oculta los procesos de muerte de los animales, ¿no? Y es capaz de ir a un supermercado a comprarse paquetes de alitas de pollo. Un pollo tiene 2 alitas, una caja con 20 alitas, son 10 pollos que se han matado para que una persona coma un montón de alitas. Entonces, es capaz de ocultar esos procesos de muerte y vender carne sin ojos y sin patas para que la gente no sea consciente de que ese animal ha tenido que ser sacrificado para que esa persona coma proteína animal. Y sin embargo hay personas que entendemos la ganadería, como es nuestro caso en La Lejuca, por ejemplo, desde una manera profundamente política y activista, ¿no? Es decir, con un gran respeto hacia que ese animal que se va a sacrificar tenga una vida digna y tenga también una muerte digna, ¿no? Para las personas que han decidido comer carne. Entonces, yo creo que muchas veces este debate es interesante, no tanto por comer carne sí o no, sino por todos los aspectos sociales, políticos, ecológicos, ideológicos, morales que atraviesan el proceso de comer carne o no, de producir carne o de la vida de un animal, ¿no? En este sentido, yo ahora mismo estoy muy interesada también en ese respeto y en esa convivencia entre animales humanos y no humanos, ¿no? Entre otras cosas porque tengo animales y los veo todos los días y sé cómo viven, sé cómo se les cuida y muchas veces, pese a lo que pueda parecer desde la gente que no tiene animales, las personas que tenemos esta visión a veces somos las más interesadas y las más implicadas en la buena vida de esos animales. Y esto también es recuperar saberes campesinos, ¿no? Y muchas veces, ahora estoy hablando muy centrada en España y en lo que conozco, son visiones muy privilegiadas el decidir comer o no carne, ¿no? Porque muchas veces están consumiendo productos veganos o vegetarianos con soja transgénica, en fin, o sea, quiero decir que es un debate realmente enriquecedor, que no es la cuestión hoy aquí, pero a mí me parece siempre muy interesante que se planteen estas cuestiones. Así que muchísimas gracias, Rita. No sé si he respondido a tu pregunta o me he ido por las ramas, pero muchísimas gracias por la pregunta. No, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Rita, y gracias, María, ¿no? Porque la cuestión, la verdad, que ha abierto como otros horizontes que han sido como muy interesantes. Y quería justo porque está Carmen Carrasco, que proponía una pregunta que tiene que ver también con los laboratorios de Rural Experimenta y que nos da pie un poco a que nos cuentes cómo se eligen los proyectos. Pero adelante, Carmen, todo tuyo, el micro y la cámara. Gracias, buenas. A ver, yo a ambos proyectos que son tan interesantes y con unas características tan particulares cada uno,
en realidad consultarles cómo hacen la recolección y la selección de los proyectos que van a implementar. Lo hacen con integrantes del grupo ya consolidado o con participantes también externos, ¿no? Es decir, que hay ideas nuevas que van refrescando. ¿Cómo hacen ese proceso? Era un poco mi interrogante y mi consulta. Gracias. Gracias a ti, Carmen. Pues María y luego Alejandro, si queréis. Sí, Carmen, muchas gracias por la pregunta. Mira, yo te contesto rápido porque nosotras, centrándome un poco en Rural Experimenta, que es ese laboratorio promovido por Cultura y Ciudadanía del Ministerio de Cultura y Media Lab Prado. La selección de proyectos en Rural Experimenta se hace por el grupo coordinador, el colectivo coordinador, que en el caso de la segunda edición, que fue el año pasado, fuimos la Ortiga Colectiva, y se hace también por los mentores y mediadores, ¿no? También pueden opinar sobre los proyectos que se van a escoger, y por parte, lógicamente, de los promotores, de las organizaciones que están promoviendo el laboratorio, tanto Media Lab Prado como el Ministerio de Cultura, en este caso. Gracias, María. ¿Alejandro? Sí, bueno, sobre todo autogestionar la búsqueda de las formas autogestionarias que se van realizando, ¿no? Con trabajo sobre todo de estudiantes, ¿no? Que vienen a aprender sobre todo sobre la sociología de la imagen, ¿no? Y bueno, en esto se prima proyectos bueno, recién nomás igual se está buscando establecer una personería jurídica, ¿no? Así que bueno, se está en ello, así que bueno, sobre todo es como señalaba la búsqueda de lo autogestionario, ¿no? En el sentido de incluso en proyectos de universidad y bueno, también con organizaciones, ¿no? que busquen desarrollar bueno, algún planteamiento que se haya dado con el tambo, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, Alejandro, también por contestar a la cuestión que planteaba Carmen. Tenemos otra de Silvana, que ella es también integrante del equipo con Rita, con Carmen, de Cosechando Oxígeno. Y planteaba una pregunta que es: ¿qué estrategia nos recomiendan? O la planteo yo porque nos ha dicho por el chat que se le ha caído el internet. Se le ha caído internet, está la enviado por WhatsApp. Entonces la recogemos por aquí. Y entonces Silvana preguntaba: ¿qué estrategia nos recomiendan para un buen acercamiento y aceptación de la población con la iniciativa que queremos proponer? Bueno, que es algo que habéis como comentado, ¿no? Cada uno al principio, pero pues no sé si queréis añadir alguna cosa más al respecto, ¿no? O sea, que la verdad es que María lo has desarrollado bastante. Y bueno, como es una de las cuestiones que se han estado trabajando en este módulo, ¿no? Que en realidad, como claro, el trabajo que estamos haciendo, ¿no? desde esta formación Giwasa, ¿no? Pues digamos que es todo también bastante autogestionado entre los propios grupos, ¿no? Porque digamos que cada propuesta de laboratorio al final hemos ido haciendo como un intercambio de proyectos, ¿no? Como que cada equipo propusiese proyectos para los otros laboratorios, ¿no? Entonces, a partir de ellos, hacer como intentar imaginar un plan de mediación, ¿no? Para cómo se llevarían a cabo esos proyectos en territorio, ¿no? Entonces, pues por ahí viene un poco, yo creo, la pregunta también. Sí. Y yo aprovecharía esta pregunta de Silvana, bueno, como para que lo comentas a Alejandro, y en el caso también de María también me interesaría como el propio concepto de laboratorio ciudadano de Rural Experimenta. Cuando tú llevas ese programa al territorio, a lo mejor a la gente le suena un poco
no sé, como algo lejano o como que no habitual, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que una propuesta, justamente lo que tú ya comentabas, que está en el centro de lo experimental, pueda ser aceptada y la gente se sienta como con ganas de proponer un proyecto, ¿no? Entonces, ese clic que se hace, ¿cómo lo conseguís? En el caso para mí de Rural Experimenta estaría guay, María, que nos explicara, y en el caso de Alejandro, no sé, como un poco en concreto, o sea, habláis de estudiantes, ¿no?, que se acercan al tambo, pero ¿cómo hacen ellos como para proponer propuestas para los contenidos de la programación de ese espacio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas estrategias para que os podáis acercar y que la gente proponga cosas? Y no tanto por una cuestión de muchos, ¿no?, por la cantidad, sino para cómo activar esa sensación de yo también puedo proponer algo, ¿no? Y en el caso de los laboratorios es bastante claro, ¿no?, porque tú convocas a otras propuestas, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido la experiencia con Rural Experimenta, María? Y en el caso de Alejandro, ¿cómo hacéis que los estudiantes pues propongan cuestiones para los contenidos de Tambo? Y gracias, María, que nos ha hecho, Silvana, que nos propone esta pregunta. ¿Contesto yo? Sí, venga, en plan María, Alejandro, ¿Sí? Alejandro, María. Gracias, María. Mira, yo creo que hay, bueno, en el caso de Rural Experimenta, sí que es un caso muy concreto de un laboratorio promovido por una institución tan grande como es un Ministerio de Cultura. Entonces, claro, la convocatoria de proyectos inicial es muy potente, llega a todas partes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, es fácil que la gente se sume a esa primera convocatoria de proyectos. Una vez que son seleccionados los proyectos que van a participar y hay una segunda convocatoria de colaboradores, que son personas que vienen a prototipar, a dar ideas para prototipar ese proyecto que ya está fijado, entre comillas digo fijado porque al final también sufre un proceso de cambio. Yo creo que hay dos cuestiones fundamentales. Una, y ahora estoy pensando mucho en colaboradores del territorio, de aquí, del Valle, de Campó, porque es muy fácil que quiera venir gente de Barcelona, de Madrid, de Sevilla. Lo que es difícil es que quieran venir habitantes del Valle a este tipo de laboratorios ciudadanos. Entonces, para mí hubo dos claves fundamentales. Una es la traducción entendida como proceso de hacer entender a otras personas algo de una manera sencilla, con un lenguaje sencillo, incluso olvidándonos de la palabra laboratorio, ¿no? Yo de repente me veía incluso ridícula explicándole a personas con las que hablo todos los días en mi vida cotidiana, pues ¿qué estás haciendo, María? Pues un laboratorio ciudadano, pero si tú eres de letras. Es decir, es que este tipo de situaciones tenemos que comentarlas también, ¿no? O sea, laboratorio ciudadano, ¿qué es eso? Y al final, cuando tú traduces y dices, pero pues nada, Angelines, que lo que vamos a hacer es reunirnos una serie de personas para pensar sobre un tema concreto, intentar aportar lo que ya sabemos o cuál es nuestra experiencia y buscar una solución. Por ejemplo, pues cómo hacer llegar agua de lluvia a tu huerta. Entonces, ¿por qué este tipo de traducciones no se hacen más a menudo, ¿no? Creo que es interesante aquí plantear el debate entre el lenguaje experto, académico, institucionalizado y un lenguaje mucho más, no sé si la palabra es popular, pero quiero decir mucho más accesible, ¿no? Entendible para las personas que vienen de mundos muy diferentes, ¿no? Entonces, creo que esta es una cuestión fundamental. Y otra, la comunicación. ¿Cómo comunicamos? ¿En qué espacios estamos comunicando? ¿Lo dejamos todo a la suerte de las redes sociales porque pongo carteles con un diseño muy bueno en redes sociales? ¿O además de eso queremos hacer encuentros? Nosotros, bueno, nos pilló la pandemia y se tuvieron que suspender, pero teníamos previstos una serie de encuentros previos porque considerábamos que el previo al laboratorio era tan importante como el proceso de laboratorio. Entonces, en ese previo teníamos pensados ya una serie de encuentros presenciales para que la gente nos pudiera hacer todo tipo de preguntas. Antes de la convocatoria, me refiero, de la segunda convocatoria. Entonces, creo que el verse las caras, el generar espacios abiertos de reflexión y sobre todo de un tiempo de tranquilidad, donde no tenga que ser todo rápido, explicarlo en 3 minutos, con alguien que te mide el tiempo, o sea, espacios de tertulia para explicar un proceso previo, creo que es fundamental. Y añadiría también que es muy importante hacer un trabajo de campo previo, es decir, ¿dónde voy a hacer este proyecto, este laboratorio? ¿Cómo tiene que ser la mediación? ¿Con qué personas voy a trabajar? ¿Cuál es su perfil? Esta palabra horrible, perfil, ¿no? Pero nos ayuda a entender con qué tipo de
de personas, de contextos estamos trabajando. Yo creo que es un trabajo previo, entender ese trabajo previo como una caja de herramientas fundamental a la hora de un proceso participativo de laboratorio ciudadano. Gracias. Muchísimas gracias, María. Has sintetizado perfectamente todo el módulo, o sea, mil gracias, o sea, como las partes importantes de tener en cuenta para el diseño del plan de mediación. Pues si quieres, Alejandro, comentar. Sí, bueno, en cuanto al tambo y la interacción que se tiene de los estudiantes que realizan proyectos, ¿no? Lo que puedo informarle es que si bien, digamos, Silvia Rivera Cusicanqui como tal siempre habría ido con una noción catarista, anarquista de la historia, y lo habría aplicado siempre, digamos, a su forma de vida. No necesariamente todos van a seguir, ¿no? Lo que es las creencias y dogmas de la cabeza, ¿no? En ese sentido, bueno, los proyectos que se plantean han habido desde, por ejemplo, relacionados a organismos no internacionales, no gubernamentales, perdón, que han sido, por ejemplo, proyectos de relación hacia el campo, ¿no? Y las comunidades indígenas, pero propias desde, o sea, desde los mismos estudiantes que llegaban, ¿no? Y que, por ejemplo, sobre todo hacia la región del lago Popó, ¿no? De los Surus. Asimismo también hay... Perdona, Alejandro, creo que estás tocando, que se oye un poco de ruido, no sé, Sí. con el micro. Sí. ¿Se escucha? Sí. Sí, no, es que hay, como que hacías ahí un, no sé, ahora. Perdón, y también por otro lado la cuestión de relación a trabajos estatales, ¿no? Y han habido sobre todo referencias a, bueno, programas de investigación como tanto del Estado como de organismos no gubernamentales, ¿no? Que se han dado desde el tambo, ¿no? Pues muchísimas gracias también, Alejandro, por tratar de explicarnos un poco cómo hacéis esta labor desde el tambo. Queríamos recoger otra pregunta más que ha llegado a través del chat de Facebook, ¿vale? Que la plantea Nimus Wauki y bueno, planteaba dos, vamos a recoger una de ellas. Nos preguntaba si tenéis alguna recomendación para preservar prácticas de comunidad en escenarios urbanos que tienden a generar un capital social apto para llevar adelante intervenciones de recuperación de prácticas comunitarias. Entendemos, ¿no?, que es un poco cuál es vuestra manera, ¿no?, para digamos, recoger saberes que tienen que ver con esto, ¿no?, que habéis venido hablando también desde el principio, ¿no?, de qué implica la cultura comunitaria, ¿no?, como desde vuestros contextos concretos, ¿no?, cómo hacéis para fomentar, ¿no?, o para promover que se siga trabajando o se siga fomentando el trabajo desde una perspectiva comunitaria, ¿no?, para, ¿no?, en la pregunta también planteaba cómo recuperarlas o cómo, digamos, hacer que más gente pueda sumarse a este tipo de prácticas, ¿no? Si, bueno, pues un poco cuál es vuestra, desde vuestro trabajo concreto, desde vuestro contexto concreto, pues si consideráis, ¿no?, que hacéis como que tenéis alguna recomendación o si de manera consciente o intencionada trabajáis en que se preserve un enfoque de cultura comunitaria, ¿no?, de práctica comunitaria. Y como imagino que también he entendido que el entorno urbano pues es como más individualista y creemos entender que el entorno rural a priori creemos que también es más comunitario, pero quizá no sea tal que así, ¿no? Como que también atraviesan esas lógicas capitalistas de consumo, ¿no?, individualistas también el entorno rural, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿no?, promovéis esas prácticas comunitarias?
Sí, eso es lo que entendemos un poco. Claro, eso de la pregunta, que es así como que tiene muchas cosas, pero bueno, que la adaptáis un poco a cómo promover estas prácticas comunitarias que son tan abiertas y tan concretas en vuestros entornos, ¿no? Y que en el entorno urbano, a priori, son entornos que justamente no se promueven este tipo de prácticas, ¿no? Y cómo se hace en el entorno urbano y en el entorno rural, a priori parece ser que ya existen, pero imagino que se están perdiendo, ¿no? Y cómo recogerlas sin ponerlas estáticas, ¿no? Como si no fuera un proceso, ¿no? Sino que es algo que también está en movimiento. ¿Cómo trabajáis, ¿no? ¿Cómo conectáis esa cuestión? Yo en este sentido, sí que ¿puedo hablar yo? ¿Sí? Sí, claro, dale, ya estamos aquí Sí. conversando, dale. Yo en este sentido me he encontrado, bueno, con una idea. Yo venía en la ciudad y el campo, bueno, aquí en Cantabria no es algo, o sea, no hay una barrera como muy grande tampoco, ¿no? O sea, la desarticulación de la sociedad tradicional es de los años 60 del pasado siglo, o sea, es antes de ayer, ¿no? Todos hemos tenido abuelos y abuelas campesinas como las mías, en fin, no es algo que no sea ajeno. Pero sí que es verdad que a veces vienes con yo lo reconozco, con un proceso como muy de bucólico en la cabeza cuando llegas al pueblo, y luego no es verdad. O sea, yo lo que me encuentro es que es un medio profundamente individualista también, igual que la ciudad. Es decir, a veces hay procesos de cultura comunitaria mucho más potentes en barrios de Madrid que en un pueblo pequeño. Y a nosotros, por ejemplo, en La Ortiga trabajamos mucho este tema desde, como os comentaba antes, la producción de alimentos, que es un medio que sí que mantiene todavía, por ejemplo, cooperativas de trabajo, y es un medio y un tipo de cultura comunitaria que requiere mucho de la ayuda de los demás. Es decir, todavía hoy, y más en un territorio como este, donde nieva muchísimo, nos tenemos que ayudar cuando hay grandes nevadas, desde bajar a vecinos en coche hasta tener, yo qué sé, en verano que meter la hierba juntos, o cuando tienes animales, oye, pues las vacas se han salido a la carretera, entonces necesitas llamar a un vecino para que te ayude. O sea, este tipo de cuestiones que a veces parecen muy pequeñas o muy insignificantes, y no es así, sí son significantes, y yo creo que son fundamentales para hacer como dos procesos, ¿no? Uno, mantener y recuperar ese patrimonio, o esas, prefiero decir, comunidades patrimoniales, porque estamos todos tejiendo ese patrimonio en comunidad, no solamente, no es algo que está ahí y que está quieto y que es una piedra, sino que hay relatos sobre todas esas piedras, hay relatos y personas, historias de vida y comunidades que tejen todo eso. Y luego, por otro lado, y no sé si viene al hilo de la pregunta, nosotros tenemos un proyecto muy chulo, que además quería decir antes que, bueno, el Laboratorio Rural Experimenta fue una colaboración el año pasado, una cosa muy concreta, pero nosotros somos también una organización que se autogestiona, somos una asociación cultural sin ánimo de lucro, y procuramos, o sea, contamos con apoyo institucional para proyectos muy concretos. El resto del tiempo nos autogestionamos a través de, pues, nuestros suscriptores a la revista, o de comidas que hacemos para recaudar fondos para algo concreto. En fin, trabajamos mucho también desde esa perspectiva de la autogestión. Estamos haciendo ahora un proyecto desde hace ya un par de años que se llama Reconstruyendo los Caminos de la Memoria, que verá la luz, espero, este año, una plataforma digital que va a recoger todos esos relatos de las personas sobre su patrimonio, donde a la vez pueden como hacer ese ejercicio de identificar lo que para ellos es patrimonio y es cultura, frente a lo que es cultura o patrimonio para las instituciones, a través de una cartografía, bueno, de una serie de herramientas, ¿no? Y todo eso no es que sea una plataforma que sale de la nada, sino que responde a un trabajo previo, trabajo de campo, en grupos de discusión, en grupos focales, en trabajo comunitario con esas personas, de colectivos, de asociaciones, vecinos y vecinas, otros agentes culturales, también de instituciones profesionales, etcétera. Y creo que también esa es una manera de conservar los saberes campesinos tradicionales, darles herramientas para pensarse a sí mismos y no tener miedo a esa palabra que es inventar. A veces la tradición aquí, hablo por esta zona, ¿no? En el sur de Cantabria, se entiende como algo intocable, inmanente, que siempre ha estado ahí, casi sagrado, vamos a decir, ¿no? Como si fuera una piedra, y la tradición está continuamente reinventándose en procesos de cambio. Continuamente. Cualquier tradición está continuamente reinventándose en procesos de cambio. Y creemos también que en eso se encuentra
o sea, su propia pervivencia también depende de esa flexibilidad y de esa transformación, ¿no? Hay ejemplos muchísimos, ¿no? Rituales o fiestas donde antes solamente participaban los hombres y ahora afortunadamente también participan las mujeres. Eso es una reinvención de algo tradicional, además que es una maravilla, ¿no? Que es abrir la puerta al género femenino. Quiero decir que muchas veces la idea de conservar, nosotros ahora estamos también en ese espacio de conflicto de intentar cuestionar esa idea que se tiene a veces de la comunidad o de esos saberes ancestrales como algo sagrado, ¿no? O como algo cerrado o como algo que no se mueve, cuando es profundamente híbrido, cuando está continuamente en proceso de invención, reinvención y no pasa nada. No tiene que ser algo negativo, ¿no? A veces, entonces la memoria está viva, es un proceso que hacemos todos, porque a veces la gente dice, es que esto tradicional hay que rescatarlo, hay que recuperarlo. Define tradicional, hace cuántos años, por qué hay que rescatarlo y recuperarlo tal cual. Jo, pues yo soy una mujer, yo no podría estar en tu tradición, tengo algo que decir, ¿no? Por poner un ejemplo claro. Entonces, creo que es necesario también plantearse esas cuestiones, ¿no? ¿A qué estamos contribuyendo? Y dejemos que eso sea algo vivo, ¿no? Y que sea permeable y que la gente pueda decidir cómo quiere que sea su tradición en el mundo de ahora, los que estamos aquí ahora. Muchísimas gracias, María, por haber ampliado también la pregunta y todos estos apuntes, ¿no? sobre el tema de, bueno, de cómo pensar que la tradición, o sea, el tema de cómo dar herramientas, ¿no? Para que, digamos, que estas personas que están involucradas en cultura comunitaria, aunque no lo nombren así, pues sepan, ¿no? Pensarse a sí mismas, ¿no? Y bueno, no sé si Alejandro, ¿no? Desde tu punto de vista y desde el trabajo que hacéis desde el colectivo Tambo, ¿quieres también aportar alguna cosa? Sí, justamente de la recuperación de la cultura comunitaria y los buenos saberes propios que se dan de cada territorio, un poco a diferencia de la ortiga y bueno, el continente en el que ustedes viven. Aquí, sobre todo, se desarrolló, sobre todo, bajo la formación de la ideología indianista catarista, por una parte, en términos ideológicos políticos, ¿no? Y el anarquismo, que vendrían a ser, si se quiere, los pilares fundamentales que habrían dado la formación de la Silvia Rivera Cusicanqui, que va a ser la primordial pieza, si se quiere, para la formación de este colectivo, ¿no? Y aparte de eso, que es, digamos, en términos más de politicidad, aparte también hay el juego con lo teórico, ¿no? Y el campo académico, y en ese sentido también es muy importante la aplicación de es gracias a Silvia Rivera que se dieron la traducción de los primeros estudios postcoloniales de la India para Latinoamérica, ¿no? Y en ese sentido también se aplica lo que es la teoría postcolonial, ¿no? A la vez que, o sea, la propia ideología que se ha creado desde acá. Y bueno, aparte de eso, se podría decir que también sigue un poco como el colectivo de mujeres creando, ¿no? Es, si se quiere, o sea, una agrupación en términos más de tipo feminista, ¿no? Y busca sobre todo sí, un diálogo desde el horizonte feminista, ¿no? Pero visto desde la indianidad que se dio en los Andes de Bolivia, sí. Bueno, eso les podría decir como las formas que podrían constituir lo que sigue tal vez en preceptos, ¿no? Ideológicos, políticos y de saberes y creencias, ¿no? Pues, muchas gracias, Alejandro. Bueno, justo Carmen nos comenta, yo que estoy como cogiendo nuestro chat,
muy interesante el punto de vista de la recuperación de la memoria, recuperar la memoria para qué, subvertir lo tradicional que afecta a la existencia actual en las mujeres y hombres, una beta muy rica para debatir, ¿no? Como esta cuestión de cómo reinventar, ¿no? y retejer no solamente en el presente, sino en la relación con el pasado. Sí, también uno de los grupos, Raíces Vivas en concreto, pues estaba también tratando de armar una propuesta en este sentido, o sea que creo que la aportación ahí que has hecho, María, como que que puede dar muchas pistas, ¿no? para lo que están ahí pensando. Sí. Y nada, no sé si queréis comentar alguna cosilla más, podemos ir cerrando, ¿o hay alguna pregunta más? En principio creo que están todas. Están todas ahí respondidas. No sé si queréis, bueno, algún apunte para cerrar o para animar a estos super equipos de Higuasa con este proceso de trabajo sobre, bueno, sin idealizar esto de lo comunitario, sino trabajar en cómo conectar y generar esa constelación, que también me quedo con esta palabra, ¿no? De cómo conectar pues, las diferentes experiencias como únicas e irrepetibles, ¿no? Y el poder de lo colectivo desde ese punto de vista. Pero si para ir cerrando, María, Alejandro, os dejamos también. Yo quería, bueno, agradecer mucho a Alejandro, ¿no? Que me ha encantado escucharle también y compartir este espacio. Ha sido fructífero también, ¿no? Además, a pesar del cansancio digital que podemos tener todos en un momento dado de este tipo de encuentros, pero ha sido un auténtico lujo compartir este espacio y este tiempo con Alejandro. Muchísimas gracias, Susana, David, muchísimas gracias a las personas que habéis estado detrás de la organización de Higuasa. Y quería decir que para cualquier persona que quiera comentar algo o tener más información o cualquier duda, nosotros en laortigacolectiva.net es nuestra página web, mi correo personal mariamontesinosociologa@gmail.com para cualquier persona que quiera comentar algo concreto o que le pase algo de las láminas que he presentado, es decir, cualquier cosa o consulta más concreta, no tengo ningún problema en que la gente me escriba o contacte y más allá de este encuentro que pregunte o comente lo que sea necesario y nada, muchísimas gracias. Bueno, por mi parte igualmente agradecer a María, a Higuasa y al Centro Cultural de España en La Paz por la invitación, por este diálogo que nos hace ver más que todo en una universalidad, ¿no? Y que al fin y al cabo todos, sea donde sea el lugar en el que habitemos, hay similitudes, ¿no? Y bueno, invitarlos también a que sigan la página en Facebook, que es el Colectivo Cheje, que es Tambo Colectivo Cheje, que es donde se proponen los eventos y las cuestiones que va haciendo el Colectivo Cheje, ¿no? Sobre todo a partir de la figura de Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? También a que sigan su página, sí. Pues muchísimas gracias, Alejandro, María, por vuestras aportaciones y por haber dado pistas y brillos, ¿no? Y claros oscuros, ¿no? De este proceso de trabajo comunitario en los entornos rurales y en los entornos más urbanos. Y nada, y nos damos cita para el siguiente conversatorio, que será en el marco del módulo 5. Ya estamos casi más allá del Ecuador, nos quedan 2 más hasta septiembre, que será un poco de cómo poner en marcha estos talleres colaborativos, ¿no? Como una vez que ya tenemos los proyectos, los colaboradores, el plan de mediación, cómo ponemos a toda esa gente diferente de diferentes lugares a trabajar de forma conjunta para activar esa constelación de saberes y de posibilidades. Y el conversatorio lo tendremos el sábado 31 de julio, ya estamos en verano completo, bueno, verano de aquí y el no verano de allá, será de 11 a 1 en la hora de Bolivia y de 5 a 7, y contaremos con Virginia Brusa de Argentina y con Ana Gutiérrez y Matías Verderú de Elitcher Innovación Social de Bolivia, que han generado también un laboratorio ciudadano allí en Bolivia.
Y nada, y está ahora abierta también la convocatoria, ¿no? Otra convocatoria para inscribirse en este módulo, el módulo 5, y comenzamos en 2 semanas, el 7, ¿no? De julio. Sí, la convocatoria cierra este domingo. Este domingo, muy bien, que luego nos lo dicen. Así que nada, muchas gracias. Gracias también a Matías, a Denise y Marta, los mandos de la transmisión. Y de nuevo, muchísimas gracias, que a pesar de eso, todo el rato de estas cuestiones virtuales, encontrar un espacio así de conversación y de conexión, pues siempre es muy, muy, muy poderoso, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Sí. Esperamos que, como decíais, ¿no? haya podido ser una tertulia un poco más de tranquilidad, ¿no? Sin tiempos tan apretados, y bueno, creemos que ha sido que puede ser muy fructíferos y dar muchas pistas toda esta conversación para lo que venimos trabajando. O sea que muchísimas gracias también por eso y por abrir las vías de relación más allá de la conversación, ¿no? Para aquellos que quieran, pues, seguir sabiendo más de lo que hacéis, ¿no? Muchísimas gracias. Pues nada, nos Gracias. vemos pronto. Gracias, Y espero, muchas gracias. sí, gracias. Y nada, cuídense mucho y nada, ya seguir imaginando y haciendo fuertemente. Chao. Gracias, un abrazo, gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.